Bueno, buenas tardes para mí, son ahora las 2:20 de la tarde aquí en el barrio Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, donde estoy grabando esta clase. Así que bueno, buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. Yo soy Jorge Roberto Zanardi, soy bioquímico y pertenezco a la división toxicología del Hospital de Clínicas. Vamos a hablar en esta clase de dos grandes elementos que tiene la toxicología y que son básicos, digamos, para la comprensión de la acción de las sustancias químicas sobre la salud humana, que son todo aquello que tiene que ver con la toxicocinética, es decir, los mecanismos de absorción, distribución y excreción de sustancias químicas, y la toxicodinamia, que representa, digamos, el mecanismo de acción de esas sustancias químicas, ¿no? Pero bueno, para empezar a hablar, acá en esta lámina yo les copié, digamos, la página de inicio del Chemical Abstract Service. El Chemical Abstract Service es una organización con sede en los Estados Unidos que se ocupa del registro de las sustancias químicas con ciertos contenidos mínimos que se requieren para cada quien o cada organización que quiera registrar una sustancia química que va a ser empleada en el mundo, para que tengan, digamos, una idea de lo que es nuestro mundo con respecto a la química. Diría que el Chemical Abstract Service empezó en 1917 y hasta 1990 se habían registrado alrededor de 30 millones de sustancias químicas. Pero en estos 30 años, fíjense hasta qué cantidad llegamos en la actualidad. 195 millones de sustancias químicas. Yo hago siempre este comentario para que tengamos presente de qué estamos hablando cuando hablamos de sustancias químicas en el medio ambiente y cuando hablamos de toxicología. Imagínense que muchas de estas sustancias, la gran mayoría de estas sustancias, nunca van a ser utilizadas en la práctica comercial o en la práctica industrial. Digamos, para el registro de estas sustancias se requieren, digamos, determinados parámetros, aparte, por supuesto, de la fórmula química, ciertos parámetros físicos, la viscosidad, densidad, etcétera, temperatura de ebullición, punto de fusión, etcétera, que refieren, digamos, las características físicas o físico-químicas que tienen las sustancias. Esos son datos, digamos, de sumo interés en la toxicología. Por supuesto, yo no incluyo esta lámina para abrumarlos y pensar o decir de que vamos a hablar de algunos millones de sustancias en esta clase. Eso, aparte de sería imposible, sería casi suicida y sobre todo de mal gusto. Pero yo hago, digamos, la salvedad de incluir esta lámina porque, a diferencia de lo que ocurre con los medicamentos, cada vez que un medicamento, ustedes lo saben como médico, como profesional en la medicina, que un medicamento antes de ser volcado, digamos, al uso masivo por la población, pasa por una serie de ensayos, 4 etapas básicamente, que se realizan a través de ensayos clínicos que hace la industria farmacéutica hasta lograr, digamos, patentar un fármaco que va a ser utilizado para el tratamiento de alguna enfermedad o en beneficio de la salud humana. Ustedes ya saben de que ese es un costo enorme. La gran mayoría de las sustancias probadas no terminan, no tienen un final feliz. Muchas son descartadas y por eso el costo, digamos, para la industria farmacéutica del desarrollo de un nuevo fármaco es enorme. Pero desde el punto de vista farmacológico, cada una de esas sustancias es suficientemente probada, ensayos in vitro, ensayos in vivo y finalmente ensayos controlados en humanos. Con las sustancias químicas no ocurre esto, aunque en un universo hipotético deberíamos pensar de que sí, debiera hacerse algo equivalente cada vez que una sustancia química va a ser volcada al ambiente. Por supuesto, esto no ocurre,
Y en la práctica toxicológica, y en la práctica de toxicología industrial, muchas veces nos topamos con sustancias o con intermediarios de sustancias químicas que son volcadas accidentalmente o en curso de un proceso industrial al ambiente y no tenemos, digamos, mayores datos de esa sustancia, a lo mejor no mucho más que lo que establece el Chemical Abstract Service y que está incluido en los protocolos de transporte de las sustancias en lo que se llama hojas MSDS, es Material Safety Data Sheet. Pero esos pocos datos nos pueden dar una orientación, en el caso de que haya habido algún accidente, un volcado de la sustancia, para saber qué conducta tenemos que tomar como profesionales de la salud con respecto a esas sustancias. Así que bueno, esto no es para aterrorizarlos la mención del Chemical Abstract Service, pero digamos de que la importancia que tiene el conocimiento de que hay numerosas sustancias químicas en el ambiente que eventualmente pueden entrar en contacto con los seres humanos y de las cuales a lo mejor no se conoce mucho más que los parámetros físico-químicos incluidos para su registro. Bueno, en esta lámina lo tenemos a Paracelso. Paracelso era un médico suizo que, digamos, ejerció su profesión en el límite entre el finales de la Edad Media y el Renacimiento, y que él inmortalizó una frase que es cara a la toxicología, que es que lo único que diferencia a una sustancia beneficiosa para el organismo de un veneno es la dosis en que fue administrada. Eso es cierto en términos generales, pero actualmente preferimos decir de que lo que diferencia, digamos, a una sustancia que es capaz de producir un efecto tóxico de una que no lo es aquella en la que la concentración efectiva de esa sustancia se hace presente en el órgano o tejido crítico, en donde, o órganos o tejidos críticos, porque pueden ser varios, en donde va a ejercer su acción. Para eso es de cabal importancia, de vital importancia, el conocimiento de los mecanismos, sobre todo toxicocinéticos, que determinan, luego de pasar por una serie de pasos entre la absorción, la distribución y su metabolismo, la cantidad, o sea, la concentración efectiva que está presente en las células del tejido o de los tejidos u órganos críticos en donde va a ejercer su acción la sustancia. En esta clase hablamos en general de, indistintamente de fármacos, sustancias químicas, productos químicos, xenobióticos, en la medida en que para caracterizar, digamos, sus cualidades toxicodinámicas o toxicocinéticas son indistintos, aunque por supuesto cada una de esas acepciones reflejan sustancias o compuestos que tienen acciones muy diferentes entre sí. Hablamos de xenobiótico en general para sustancias químicas, en la medida que el prefijo xeno significa extraño, extraño organismo. Esa es eso determina, digamos, un concepto que es de extrema importancia en toxicología, que es la presencia, digamos, de una sustancia o de sustancias extrañas en el organismo se corresponden a una exposición a la sustancia. La exposición o el índice de exposición de una sustancia es la fracción de la dosis externa presente en el ambiente, por ejemplo, en el aire a respirar. Decía entonces que la exposición lo que refleja es qué fracción
de esa dosis externa ingresó al organismo, se convirtió en una dosis interna. Muchos de los parámetros que evaluamos los denominamos índices de exposición, que pueden o no tener una correlación con algún efecto tóxico. Simplemente la exposición refleja cualitativamente que esa persona o esa población se expuso a una determinada sustancia. Después, a través de lo que se llama el monitoreo biológico de las personas, no se puede determinar qué efectos, en el caso que los haya producido, qué efectos y qué cantidad de esos efectos tuvieron origen, digamos, en la exposición a esa sustancia, y cuáles de esos efectos realmente están indicando alguna circunstancia perjudicial para la salud. Con toxicodinamia reflejamos lo que el mecanismo de acción de la sustancia sobre un tejido, sobre un órgano. La toxicodinamia refleja lo que las sustancias químicas o los xenobióticos hacen con el cuerpo humano, mientras que la toxicocinética refleja lo que el cuerpo humano hace con la sustancia. Ahí tenemos, digamos, un esquema general de los mecanismos de toxicodinamia, que comprenden, digamos, los mecanismos que van de la absorción y la distribución hasta la llegada del tóxico, al órgano blanco, al tejido, a las células que forman parte de ese tejido. En esa circunstancia, la sustancia o el xenobiótico ejerce su acción en determinadas fracciones del metabolismo celular, pone en marcha también mecanismos de compensación o de homeostasis tendientes a la compensación o a la eliminación de esa sustancia para terminar después finalmente volcando al caudal circulatorio para provocar su eliminación. Bueno, en esta lámina vamos a adentrarnos ahora en los mecanismos, digamos, todos los procesos que tienen que ver con la toxicocinética, que, como decía, reflejan lo que el cuerpo, el organismo humano hace con la sustancia. La sustancia está presente en el medio ambiente y vamos a hablar de tres vías principales de entrada: la vía dérmica, la vía gastrointestinal y la vía aérea. Una vez que las sustancias ingresan por alguno de estas vías, se va a distribuir en razón del torrente sanguíneo, y puede llegar, digamos, a sus órganos de depósito y a sus órganos blancos. Acá hay que hacer una distinción. Los órganos de depósito son aquellos órganos en donde la sustancia está presente en mayor concentración. Eso puede estar relacionado, ese órgano de depósito, con el órgano en donde se produce la acción de la sustancia o no. Puede ser simplemente un sitio de depósito dentro del organismo. Es el caso clásico, por ejemplo, del plomo. El plomo se deposita en los huesos, en la zona trabecular. Ahí constituye, digamos, un tejido de depósito, porque reemplaza, digamos, al calcio de la hidroxiapatita, que es una forma mineral del fosfato, y no ejerce ninguna acción. El hueso, ni siquiera en el hueso en crecimiento, como es en el caso de los niños. Simplemente funciona como depósito. Los órganos blancos del plomo son múltiples, el sistema nervioso central, el periférico, el sistema hematopoyético, el sistema gastrointestinal, el sistema renal. Una hierba ejerce su acción, pero los huesos funcionan como un tejido de depósito. Otro caso es, por ejemplo, el tejido graso para los compuestos solubles en grasa, como los plaguicidas organofosforados o las tetraclorodibenzoparadioxinas, el producto de la combustión o de la pirólisis, digamos, de numerosas sustancias, entre ellos los plásticos. En ese caso, el tejido graso funciona exclusivamente como un tejido
de depósito, como una especie de bodega de las sustancias. Por supuesto, la mayoría de las sustancias químicas van a pasar por mecanismos de biotransformación en diferentes órganos. El órgano que se ocupa de la biotransformación por excelencia es el hígado, pero los sistemas enzimáticos que tienen que ver con la modificación, digamos, de las sustancias para su producción de sus metabolitos, pues están presentes también en muchos otros órganos. Y finalmente, las sustancias pasan por un sistema de excreción, que puede ser fundamentalmente a través del sistema renal, pero también es a través del intestino, o sea, la materia fecal o del aire expirado, en el caso de las sustancias volátiles. Todo este cuadro es lo que comprende en realidad, en líneas generales, el metabolismo, que tiene que ver precisamente con las características tóxico-cinéticas de las sustancias. Bueno, para hablar de los mecanismos de absorción, hay que inevitablemente hablar de los mecanismos de transporte a través de las células, porque el pasaje de una sustancia desde el exterior al interior del organismo comprende el pasaje a través de células. No existe el pasaje a través de sitios intersticiales. Siempre las sustancias tienen que atravesar las células y para eso tienen que ser capaces, de una manera o de otra, de atravesar las membranas plasmáticas. Una célula es una unidad funcional, son unidades funcionales que tienen diferencias notorias entre sí, depende del órgano al que pertenezcan, pero con respecto a su estructura, son prácticamente, todas comparten más o menos la misma estructura, que como ustedes recuerdan, es una bicapa lipídica que a la temperatura corporal está en estado fluido, por eso se habla del modelo de membranas plasmáticas como modelo de mosaico fluido. Las células están compuestas fundamentalmente por una estructura de fosfolípidos, donde la zona polar, la zona de los fosfatos que exhiben los fosfolípidos pueden ser fosfatilcolina, fosfatilcerina, fosfatiletanolamina, etc. En donde las zonas polares de los fosfolípidos están expuestas hacia el exterior o el interior de las células, que es donde se encuentran, digamos, los fluidos polares, y las zonas hidrofóbicas están hacia el interior de la membrana. A la vez, la membrana está interrumpida por proteínas, algunas expuestas hacia el espacio extracelular, otras al espacio intracelular y otras que atraviesan de un lado al otro, son las proteínas transmembrana. Para que una sustancia ingrese al organismo, decíamos entonces, tiene que ser capaz de atravesar la bicapa lipídica. Bueno, los mecanismos de transporte de sustancias tienen que ver con la estructura química de las sustancias, si hablamos de sustancias que sean liposolubles o hidrosolubles. Pero en general, digamos, hay tres mecanismos básicos, y algunos otros también, pero vamos a hablar básicamente de estos, que son, se llama la difusión o transporte pasivo, o el transporte especializado, que puede ser la difusión facilitada, o el transporte activo. En el caso de la difusión pasiva, para sustancias lipofílicas, el transporte se produce por una simple disolución a través de la membrana y se hace a favor de un gradiente de concentración. Es decir, va de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, que es intracelular, ¿verdad? En el caso de sustancias lipofílicas, la difusión se produce a través de la simple disolución en la membrana. En el caso de sustancias hidrofílicas, pasan como solutos
acompañados de agua, por supuesto, a través de lo que se llama poros transmembrana que comunican la zona externa con la zona interna de la célula. En el caso del transporte especializado, en ese caso las sustancias requieren de un transportador específico. Si la difusión se produce a favor de un gradiente de concentración, si bien hay un transportador, también se produce el flujo, digamos, de transporte de la sustancia desde una zona de mayor concentración extracelular a una zona de menor concentración intracelular. La diferencia con la anterior es que en este caso sí requiere de un transportador que es una proteína que trasloca a la sustancia desde la zona exterior a la zona interna de la célula. El transporte especializado activo, en este caso la difusión se produce en contra del gradiente de concentración, es decir, una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración, y para eso requiere del aporte de energía a través de ATP. En el caso del transporte especializado, tengan en cuenta de que sea que requiera de energía o que pase a favor de un gradiente de concentración, siempre cumple, digamos, las leyes de la cinética enzimática, es decir, tiene una velocidad máxima que le corresponde cuando los sitios de transporte están saturados, y entonces en ese caso la velocidad de transporte es constante, sea a favor de un gradiente de concentración como la difusión facilitada, o en contra de un gradiente de concentración como es en el caso del transporte activo. Bueno, la velocidad de transporte de las sustancias está relacionada con una ley, la ley de Fick, en la cual establece que la velocidad de difusión es directamente proporcional, aparte de una constante, al área disponible para la absorción, al gradiente de concentración e inversamente proporcional al espesor de la membrana. Bueno, en cuanto a las vías de absorción, vamos a hablar de las tres principales vías de absorción, que son de importancia en toxicología industrial, que son la vía inhalatoria, la gastrointestinal y la cutánea. Las otras, que bueno, son de importancia, digamos, en la farmacología o en la clínica, en la sublingual, rectal y parenteral, que puede ser intravenosa, subcutánea e intramuscular. Pero digamos que para toxicología industrial, las tres que enumeramos al principio son las más importantes. Empezamos entonces por la vía inhalatoria. La vía inhalatoria depende, bueno, del estado físico de las sustancias. Así hablamos de gases y vapores, de líquidos y de sólidos que están presentes en forma de aerosoles, que pueden ser partículas, polvos o humos, y los humos metálicos y humos carbonosos. Bueno, vamos a empezar hablando de gases y vapores. Yo, por gusto literario, siempre incluyo esta definición de Julio Cortázar, a propósito de los vapores, del vapor de agua, que dice que basta reconocerlo un poco para comprender que el agua está cansada de ser un líquido, y la prueba es que apenas se le presenta la oportunidad, se convierte en hielo o en vapor. Pero tampoco eso lo satisface. El vapor se pierde en absolutas divagaciones y el hielo es torpe y tosco. Se planta donde puede, y en general solo sirve para dar vivacidad a los pingüinos y a los gin tonic. Dicho esto, vamos a hablar, dejando la literatura de lado, realmente a hablar de gases.
Digamos que la diferencia que hay entre un gas y un vapor es que los vapores son el producto volátil de un líquido. Los vapores siempre están en equilibrio a temperatura ambiente y a presión normal con el líquido que les dio origen. Así hablamos de vapores de benceno, de tolueno, vapores de nafta, porque siempre a temperatura ambiente y a presión atmosférica normal están presentes en contacto, digamos, o en equilibrio con su fase líquida, mientras que los gases no. Pero desde el punto de vista físico-químico y desde el punto de vista sanitario, gases y vapores, al ingresar por la vía inhalatoria, se comportan de la misma manera. Los gases y vapores, bueno, no tienen forma, tienden a ocupar todo el volumen, digamos, que tienen disponible, son comprensibles y son expandibles. Desde el punto de vista toxicológico, uno de los primeros parámetros que es de importancia considerar es la capacidad o la afinidad que tienen por los líquidos. Porque según la afinidad que tiene por los líquidos, por el agua, va a ser los sitios en donde van a ejercer su acción. Así, los gases o vapores que son extremadamente hidrosolubles van a quedar retenidos en la zona más externa, digamos, del sistema respiratorio, que es la zona nasofaringea. En el caso, por ejemplo, del formaldehído, que es un irritante de mucosas y que en general, por su extrema hidrosolubilidad, tiende a quedar retenido en la zona más externa del sistema respiratorio, que es la zona nasofaringea. Sistemas, digamos, los gases, digamos, de solubilidad intermedia tienden a ejercer su acción en el sistema traqueobronquial, en el sistema de conductos intermedios, y aquellos que sean menos solubles y son capaces de pasar por la trampa, que significa la zona nasofaringea y el árbol traqueobronquial, son capaces de llegar realmente al epitelio respiratorio. En la lámina lo puse, digamos, una de las ejemplos del caso del cloro. El cloro fue utilizado como gas de guerra, digamos, en principio en la Primera Guerra Mundial, y el cloro es uno de los gases de solubilidad intermedia. Por eso la acción que tenía sobre el sistema respiratorio en la zona intermedia, produciendo una irritación y aparte una acción cáustica sobre el epitelio traqueobronquial. Decimos esto no solamente por curiosidad, digamos, por cuando se lo utilizó en la guerra química, digamos, en la Primera Guerra Mundial. Fue utilizado por primera vez en la batalla de Ypres en 1915, en el frente del oeste, por el ejército alemán. Sino que el cloro es también un gas que está presente, digamos, en la vida cotidiana o en la vida industrial cotidiana, porque se utiliza, digamos, como tal en una serie de procesos químicos. Uno, el más generalizado, es la cloración del agua. Siempre las piletas, digamos, de ICE en la ciudad de Buenos Aires se incluye cloro, digamos, por su acción bactericida, de modo que son frecuentes o pueden tener, digamos, un cierto riesgo la producción de accidentes con cloro a escala industrial. Y en la vida hogareña, siendo que el cloro es parte del agua lavandina, el agua lavandina en realidad es hipoclorito de sodio disuelto en agua, pero la acción bactericida que tiene el agua lavandina se corresponde con la cantidad de cloro activo que es capaz de liberar. Por eso un accidente, digamos, hogareño que puede ocurrir es cuando se produce, digamos, por la mala utilización del agua lavandina, por ejemplo, cuando se la
utiliza en conjunto con un oxidante, por ejemplo, con detergentes que tienen características oxidantes, y se produce una gran o una brusca eliminación de cloro. Por lo tanto, es una sustancia, digamos, un grupo de, un gas, digamos, que tiene, digamos, cierta consulta del accidente, cierta frecuencia de consulta del accidente con cloro en toxicología. Otro gas que tiene también acción, digamos, en la zona intermedia es el dióxido de azufre, también es un gas poderoso e irritante que tiene también una solubilidad intermedia. Finalmente, los gases que tienen menor afinidad, digamos, por los líquidos que son menos hidrosolubles, como por ejemplo el ozono o los óxidos del nitrógeno, son aquellos capaces de superar las trampas que le opone, digamos, todo el sistema de circulación de aire, y son los que llegan realmente a ejercer su acción sobre el epitelio respiratorio, una acción que tienen sobre los neumocitos de tipo 1, que son los que realizan el intercambio gaseoso. En general, el fosgeno es el oxicloruro de carbono, es un gas que se produce cuando hay combustión de compuestos clorados, por ejemplo, tetracloruro de carbono o cloroformo en contacto con el aire. Es un gas que puede producirse también en el curso de accidentes y tiene una acción inerte, digamos, una inercia, perdón, mejor dicho, en su acción, que conduce, digamos, se produce el edema pulmonar, digamos, varias horas después de la exposición. Otro gas de estas características, que es el ozono. El ozono está presente, es uno de los gases que se produce en el curso de soldadura, especialmente de soldadura a altas temperaturas, como la soldadura de óxido acetileno o la soldadura eléctrica. El ozono es una molécula que contiene 3 átomos de oxígeno, por lo tanto es muy inestable y produce también la peroxidación, digamos, al descomponerse, la peroxidación de las membranas de los neumocitos, y también conduce a la formación de edema en el curso de una exposición prolongada y a altas concentraciones de ozono. Decíamos entonces, resumiendo, de que en general en la vía inhalatoria es de importancia la hidrosolubilidad, que es lo que va a determinar, digamos, la zona de acción sobre el sistema respiratorio, zona nasofaringea, traqueobronquial o el epitelio respiratorio. Por supuesto, otro de los factores que determinan la acción de los gases es la concentración en la que están presentes en el aire a respirar, medida por el número de moles, o simplemente por la presión parcial del gas en la mezcla, que está relacionada directamente por la ley general del estado gaseoso con la cantidad o el número de moles de esa sustancia. Después, por la solubilidad, una vez que llegan al epitelio respiratorio, la solubilidad que tienen en sangre. Y finalmente, los parámetros fisiológicos, que son la perfusión pulmonar y la frecuencia circulatoria, ¿verdad? Estos son, digamos, los factores que gobiernan la entrada, la absorción de gases o vapores por el sistema respiratorio. Como les decía, bueno, ahí está resumido lo que les contaba en la lámina anterior, que son los parámetros de importancia que regulan la inhalación, digamos, de gases o vapores por el sistema respiratorio. Eso está gobernado por el efecto, digamos, o la producción de efectos biológicos por la inhalación de gases o vapores tóxicos. Está gobernado por la ley de Haber, donde establece que la concentración y el tiempo de exposición
están relacionados, digamos, a una constante, es decir, a baja concentración y altos tiempos de exposición es igual que alta concentración a menor tiempo de exposición. Haber, el que le da nombre a la ley, era el químico a cargo de la oficina de química del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, y fue el que diseñó los ataques con cloro. El cloro se liberaba desde tanques en la trinchera de la tierra de nadie, y se esperaba que el viento, digamos, la arrastrara hasta las posiciones del enemigo. Más adelante fue el que diseñó también la utilización de granada de fosgeno. El fosgeno, les hablé recién, es el oxicloruro de carbono, y luego la del gas mostaza, que es el sulfuro de etilo diclorado. Curiosamente, Haber, que fue considerado un criminal de guerra, recibió un premio Nobel de Química porque luego de terminada la guerra, él diseñó, digamos, la síntesis del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, y eso representó, digamos, para Alemania una solución, digamos, para el bloqueo que tenían por parte de las potencias aliadas luego de la derrota en la Primera Guerra Mundial para la fabricación de fertilizantes. Pero bueno, digamos, el haber sido, digamos, una especie de criminal de guerra no impidió que alguien, o sea, que se le otorgara el premio Nobel. Curioso, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hablar del caso de aerosoles líquidos. Los aerosoles líquidos se constituyen, digamos, son sistemas heterogéneos desde el punto de vista físico, compuestos por dos fases. Una fase dispersante, que es la que está en mayor concentración, que es el aire, y una fase dispersa, que está en menor concentración, que corresponde a los líquidos dispersos en forma de pequeñas gotitas. Si bien se habla de aerosoles líquidos, el nombre apropiado es el de nieblas, por eso está ahí en la imagen aquel tango maravilloso que es Nieblas del Riachuelo. Desde el punto de vista físico-químico, los líquidos se distribuyen a través de todo el epitelio respiratorio, y su entrada depende de la capacidad de solubilizarse que tienen en las membranas que tapizan todo el árbol respiratorio, en arreglo, digamos, o en condiciones, digamos, de su liposolubilidad y también de su hidrosolubilidad. Le corren las líneas generales de los mecanismos de absorción que hablamos en un principio. Se habla así de nieblas o de aerosoles líquidos, especialmente de ácidos perjudiciales para la salud. Se habla de nieblas nítricas, nieblas clorhídricas o nieblas sulfúricas. Finalmente vamos a hablar de sólidos, de aerosoles sólidos. En este caso, siempre la fase dispersante es el aire y la fase dispersa son partículas. De importancia, en este caso, la granulometría promedio, o sea, el diámetro promedio de esas partículas. Desde el punto de vista físico, las partículas pueden ser o de polvos o de humos. Los polvos tienen una identidad con el material, digamos, que les dio origen. Así hablamos de polvo de sílice, de polvo de cuarzo, que corresponde a la dispersión mecánica de materiales sólidos y a su dispersión en el aire a respirar. En el caso de humos, los humos son producidos por la combustión o la pirólisis, combustión en alta concentración de oxígeno, pirólisis en concentraciones bajas de oxígeno, y entonces los humos no tienen una identidad con el material que les dio origen, sino que son producto de la transformación proveniente del proceso, digamos, de combustión de pirólisis que le dio origen. Pueden ser
concretamente de humos carbonosos. Los humos carbonosos son partículas cuyo núcleo central es el grafito. El grafito es una forma alotrópica del carbono, que es capaz de absorber, con D, absorber partículas en su superficie y constituye entonces esos núcleos de grafito el vehículo de entrada de sustancias químicas por la vía inhalatoria. En el caso de humos metálicos, son productos de óxidos o sales producidas en el curso del proceso de combustión o pirólisis de superficies o elementos metálicos. Bueno, en la foto lo que se ve es una de las imágenes típicas de Londres hasta los años 50 o 60 del siglo XX, en donde la contaminación, digamos, atmosférica estaba dada por el smog, que es una palabra inglesa que viene de la mezcla de smoke y fog, humo y niebla, porque eso se correspondía con el tipo de calefacción que se utilizaba en ese momento. Ahora, en las láminas posteriores vamos a hablar un poco de ese tipo de la contaminación ambiental, y vamos a aclarar un poco de qué se trata o qué consecuencias tienen para la salud los dos grandes tipos de contaminación atmosférica que son posibles. Pero vamos a terminar hablando ahora de los mecanismos de entrada, digamos, de sólidos desde el punto de vista fisiológico. Ahí importa, les decía, la granulometría, es decir, el diámetro promedio de las partículas. Se estima que las partículas que tienen entre 5 y 10 micrones promedio de diámetro quedan retenidas en la región nasofaringia, en donde van a ser drenadas, digamos, expulsadas, gracias al trabajo mecánico, digamos. Las partículas de tamaño intermedio, entre 1 y 5 micrones, van a quedar retenidas en la zona traqueobronquial, van a quedar retenidas en el epitelio ciliar. Ustedes saben que la zona intermedia está recorrida, digamos, por células que tienen cilias, que tienen un ligero movimiento. El drenaje, digamos, o el clearance del epitelio traqueobronquial va a ser la vía gastrointestinal, porque esas partículas van a ser deglutidas. Entonces son partículas que tienen, digamos, importancia biológica en la medida en que tienen una entrada indirecta, ya no por el sistema respiratorio, sino por el sistema gastrointestinal, en la medida de que ese sistema, digamos, la drena al sistema gastrointestinal. Y finalmente las partículas cuyo diámetro es inferior a 1 micrón son las que van a llegar al epitelio alveolar y van a quedar, digamos, así retenidas y van a ser absorbidas en función de la capacidad que tengan de atravesar las células que lo tapizan, leucocitos de tipo 1, 2, o eventualmente ser captadas por el sistema de macrófagos alveolares a través del mecanismo de endocitosis o de fagocitosis. Pero digamos que una vez que las partículas llegan al sistema alveolar, de una manera u otra van a quedar o van a ingresar al organismo. También una vía es que ingresen a través del sistema linfático. Bueno, estas láminas siempre las incluyo porque me parece que es de interés y aparte tiene que ver con lo que estamos hablando, que son las diferentes, o las dos principales formas de contaminación atmosférica como producto de la actividad humana, sea industrial o sea simplemente por estar, las dos grandes tipos de contaminación, que se las clasifica según el tipo de reacción química a la que aluden, la contaminación reductora o la contaminación oxidante. Bueno, ahí hay un esquema de la atmósfera que gaseosa, digamos, que rodea el planeta Tierra,
con las 4 grandes áreas en las que se divide, y digamos que los fenómenos de contaminación atmosférica que tienen importancia para nosotros ocurren en la troposfera, que es la zona más cercana a la superficie de la Tierra, y en la estratosfera, que es la capa subsiguiente que tienen. Decía de que hay 2 tipos de grandes de contaminación atmosférica. La contaminación reductora, que es rica en dióxido de azufre y partículas. Esa era la atmósfera típica, retratada en innumerables fotos y aparte en las crónicas británicas, porque en ese momento se utilizaba para la calefacción domiciliaria la combustión de una forma del carbón mineral, que es lo que se llama coque. El carbón mineral es un producto, digamos, que es muy rico en hidrocarburos, tiene el mismo origen que el petróleo, y se lo utiliza todavía el carbón mineral para en industria, por ejemplo, o en plantas, digamos, térmicas de producción de electricidad, o en grandes, digamos, procesos industriales para la producción de energía. Esos hidrocarburos que forman parte del coque o del carbón mineral son muy ricos en dióxido de azufre. Entonces la contaminación reductora, o sea, tiene una acción reductora desde el punto de vista químico, es muy rica en dióxido de azufre, en partículas de grafito, y en su origen, gracias, digamos, o a consecuencia del dióxido de azufre, produce la condensación, digamos, con agua, lluvias ácidas. El dióxido de azufre se oxida a trióxido de azufre, y el trióxido de azufre disuelto en agua es lo que provoca ácido sulfídrico. Ese tipo de contaminación es el que se produce en zonas cercanas, digamos, a industrias que utilizan combustión de carbón mineral, por ejemplo, cercano a altos hornos, a acerías, a fundiciones, a usinas térmicas, termoeléctricas, que utilizan carbón mineral o coque para la producción de energía. Saben que la utilización de carbón mineral para la combustión domiciliaria fue prohibida, digamos, en Reino Unido, luego de un accidente, digamos, que se produjo en la ciudad de Londres por una inversión térmica. La inversión térmica se produce cuando una capa de, digamos, más fría de aire se estaciona, digamos, sobre un sitio, en ese caso fue la ciudad de Londres, y entonces eso produce, digamos, impide, digamos, la normal mezcla que hay, que se produce, digamos, en la atmósfera, y funciona, digamos, como una tapa, y entonces eso produjo, se estima que casi 5.000 muertes, digamos, en el curso de 2 semanas en la ciudad de Londres. Eso se produjo en invierno, y bueno, a partir de ahí se prohibió la utilización de ese tipo de material para la combustión, para la calefacción domiciliaria. Por otra parte, tenemos la contaminación oxidante, que es la que se produce en ciudades, digamos, con alto tránsito automotor. El origen de la contaminación oxidante es precisamente la combustión de hidrocarburos líquidos en motores a explosión. A diferencia de la contaminación reductora, es más común que se produzca en verano. Esto produce la atmósfera típica de ciudades que no tienen que no son barridas por los vientos, que están en valles, que es la contaminación típica de Santiago de Chile, del Distrito Federal Mexicano, o de San Pablo. Esa contaminación es rica en óxidos de nitrógeno, en oxidantes fotoquímicos. Como producto de la combustión se producen también
moléculas de ozono y compuestos del ácido nítrico. Las lluvias ácidas que se producen a consecuencia en esos lugares, digamos, de la contaminación oxidante, son ricas en ácido nítrico. Es lo que produce, ustedes ven esas estatuas, digamos, de bronce que están de color verde, eso es por óxidos nítricos, por nitratos que se producen como consecuencia de la exposición a los compuestos de nitrógeno, a los óxidos de nitrógeno y a las lluvias de ácido nítrico. Para la contaminación reductora hay una clara consecuencia, una clara relación con la salud. Es más difícil de establecer en el caso de la contaminación oxidante, que se le adjudica, digamos, en las poblaciones que están expuestas, en las poblaciones urbanas, digamos, una mayor chance de producción de asma en aquellos sujetos sensibles, y por supuesto el riesgo de la exposición al aire contaminado, sea contaminación oxidante o reductora, es de extrema importancia, digamos, o mucho más perjudicial para aquellos que tienen de base ya un problema respiratorio, como por ejemplo puede ser EPOC o bronquitis crónica o asma. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda vía de importancia para la absorción de la sustancia, que es la vía gastrointestinal. En este caso, uno de los, o el factor clave que gobierna, digamos, la entrada de sustancias por esta vía es la solubilidad. Para que una sustancia absorba por esta vía tiene que ser soluble en los líquidos gastrointestinales, es decir, en el líquido gástrico o en el líquido intestinal. Todo aquello que no sea soluble va a pasar de largo y va a ser eliminado, digamos, con la deposición, con la materia fecal. Por ejemplo, el caso del mercurio metálico que es muy tóxico por la vía inhalatoria, al ser ingerido, al ser insoluble, no va a tener, digamos, su absorción extremadamente mínima. Lo mismo pasa con el cloruro mercurioso, que es insoluble en los líquidos gastrointestinales y por lo tanto no se va a absorber por esta vía. Por lo tanto, uno de los factores fundamentales a entender es la solubilidad de la sustancia en los líquidos. Aquellas sustancias que sean solubles en grasa van a tener una vía de entrada a través de las sustancias grasas de los lípidos, y luego va a ser transportado, bueno, por lipoproteína, etc. Es de importancia también, digamos, los fenómenos hidrolíticos, y acá cobra especial importancia el pK de las sustancias. Ustedes recuerdan que el pK de la sustancia, de una sustancia, es el pH en el cual la sustancia está el 50% sin disociar y el 50% disociado. Eso determina que, por ejemplo, en el pH ácido del contenido gástrico, ciertas sustancias ácidas, en sí, que van a estar poco disociadas a ese pH, tengan una vía de entrada alternativa a través del epitelio gástrico. Obviamente el epitelio gástrico no está preparado para la absorción, sino es para la digestión. Sin embargo, las sustancias ácidas, en alguna proporción, pueden ingresar a través del epitelio gástrico. El alcohol, por ejemplo, entra a través del epitelio gástrico, y sustancias ácidas como los salicílicos, el ácido acetilsalicílico, los salicilatos, los barbitúricos, tienen una vía alternativa de entrada a través del epitelio gástrico. Sin embargo, la zona del sistema gastrointestinal preparada para la absorción es precisamente el intestino, en donde, en razón, digamos, de la amplia o de la enorme superficie de absorción, las velocidades, las microvelocidades, y al hecho de estar altamente irrigado, hace que aún las sustancias con pH ácido, su sitio principal de ingreso sea también a través del intestino. Factores intermedios, digamos, que intervienen en la tasa de absorción a través del sistema gastrointestinal es, por supuesto, el contenido gástrico y la motilidad.
Finalmente vamos a hablar de la vía cutánea. Para la vía cutánea, digamos, hay que tener en cuenta que la barrera principal que regula la tasa de absorción a través de la vía dérmica son las células de la capa córnea, o sea, del estrato más externo de la piel. Ese estrato está constituido por células anucleadas, ricas en queratina, con un contenido, digamos, relativamente bajo en triglicéridos y alto en colesterol. Eso da, digamos, una relativa, digamos, una gran capacidad impermeable para sustancias acuosas y para sustancias que están en el extremo de la lipo o hidrosolubilidad. Obviamente, una vez atravesada la vía cutánea, en razón de una, digamos, de injuria mecánica, etcétera, puede, digamos, la absorción se produce rápidamente, pero, digamos, lo que constituye, digamos, la barrera principal es la capa más externa de la piel, es la que está constituida por el epitelio, por la epidermis, el epitelio más queratinizado. También puede haber, digamos, una vía de entrada alternativa a través de folículos pilosos o glándulas sebáceas, pero en razón de que están en muy baja proporción, prácticamente son de muy escasa importancia, digamos, para la regulación de la tasa de entrada por esta vía. Después, bueno, fenómenos fisiológicos, por supuesto, son la temperatura externa, la hidratación y también la irrigación de la zona en donde se produce el contacto con las sustancias químicas. Una vez que las sustancias ingresaron a través de alguna de las tres vías que ejemplificamos, que describimos antes, van a ser distribuidas a través de la sangre. En razón, por supuesto, de solubilidad, y van a ser transportadas también por proteínas de transporte. En este caso cobra especial importancia la albúmina, que es esta proteína que está en mayor concentración. El transporte de la sustancia se produce a través de uniones, sobre todo uniones de puente hidrógeno, o lo que llama, o las fuerzas de Van der Waals, que son por, digamos, homología, digamos, estática entre las sustancias y la albúmina, y a la vez también existen proteínas específicas de transporte, por ejemplo, la transferrina, capacidad de transporte de hierro, la ceruloplasmina para el cobre, las metalotioneínas para el caso del zinc o el cadmio, pero una vez, digamos, que las sustancias ingresan, van a ser distribuidas entonces a través de las proteínas de transporte. Hay que tener en cuenta que para que una sustancia pase, atraviese células y pase de un órgano a otro, de la sangre a un órgano, las sustancias no tienen que estar unidas. Es decir, la capacidad de unir una proteína es una relación o un parámetro que tiene que ver con la capacidad de la sustancia para llegar a su órgano crítico o su órgano de depósito. Todo aquello que está unido no pasa a través de células. Para pasar a través de células, las sustancias tienen que estar libres. Como les decía entonces, la sustancia tiene que estar en su forma libre para poder atravesar membranas y llegar a lo que son sus tejidos de depósito del órgano blanco. Como tejido de depósito, ya algo les dije al principio, es tejido graso, el hueso para el caso del plomo, del fluoruro. También las proteínas se las considera en parte como un tejido de depósito. Las lipoproteínas también son un tejido de depósito en la medida que lo que está presente en ella es lo que está unido. Recuerden que no es lo que puede llegar a pasar a través de membrana. Por eso se habla también de que las proteínas funcionan en parte como un tejido de depósito y no solamente de transporte. Y, bueno, en su forma libre pueden llegar
a su órgano crítico u órganos críticos o tejidos críticos y tejidos blancos, que es donde las sustancias van a estar presentes en una concentración tal capaz de producir un efecto que nosotros consideramos tóxico, o sea, perjudicial para el organismo. En cuanto a la eliminación, bueno, tenemos en cuenta que los riñones son los órganos, digamos, principales dedicados a la eliminación de sustancias a través de 3 mecanismos: la filtración glomerular, secreción tubular y la reabsorción tubular. La filtración glomerular se produce, digamos, la capacidad de filtrado que tiene el glomérulo a través de poros que son de alrededor de 70 micrones. El límite de la filtración glomerular es la albúmina, una proteína de 70 kilodaltons. Todas las proteínas, digamos, que pasen de un peso molecular menor a 70 kilodalton van a ser reabsorbidas después por transporte activo, especialmente el túbulo contorneado proximal. Y otros mecanismos que intervienen son la secreción de sustancias y también la reabsorción. Los mecanismos, digamos, que gobiernan secreción y reabsorción tienen que ver también con lo que hablamos previamente de la característica, digamos, físico-química que tienen las sustancias. Sustancias más más liposolubles van a ser reabsorbidas, digamos, con mayor facilidad que aquellas que están más hidrosolubles o más ionizadas. Una de las alternativas para modificar la eliminación de sustancias es la variación del pH urinario, por ejemplo, para eliminar sustancias básicas, la acidificación del pH urinario. También es de importancia, bueno, la vía biliar. En general, las sustancias que se eliminan por vía biliar son las de un peso molecular superior a 500. Interviene también, digamos, la característica tiene que estar con baja ionización, y los mecanismos involucrados en la vía biliar son mecanismos en general de transporte activo. Por ejemplo, sustancias conjugadas con ácido glucurónico, metabolitos como los glucurónidos, se eliminan por la vía biliar. Y también, bueno, una de las vías de eliminación es la vía pulmonar para sustancias volátiles, para hidrocarburos del tipo del benceno o para el alcohol. Es decir, la determinación, digamos, del valor de alcoholemia por la medición indirecta del alcohol eliminado del aire expirado, que tiene una relación directa con la cantidad de alcohol circulante, se produce gracias a que funciona la vía pulmonar como un mecanismo de eliminación de sustancias. Bueno, de extrema importancia para la toxicocinética, para la toxicología, ¿no? Son los procesos de biotransformación. El proceso de biotransformación, el órgano por excelencia de biotransformación es el hígado, que contiene sistemas enzimáticos, digamos, capaces de producir una transformación de la sustancia para producir metabolitos, pero también están distribuidos esos sistemas en otros tejidos, como por ejemplo pulmón, testículo, epitelio gástrico, etc. Lo importante para entender, digamos, los mecanismos de biotransformación es que el resultado de sus reacciones es la obtención de un metabolito. Los metabolitos son más polares y al ser más polares van a ser más fácilmente eliminables. Por lo tanto, un metabolito es una sustancia más polar que el compuesto original. Desde el punto de vista biológico, pueden ser menos activos o más activos. De hecho, muchas sustancias que se metabolizan por esta vía dan metabolitos reactivos o más potentes que el original. Por ejemplo, el paratión, que es un plaguicida órgano fosforado, se metaboliza en el hígado a paroxón, que es unas 100 veces más activo que el paratión en sí mismo. En este caso, el metabolito es más polar, pero también es más potente desde el punto de vista
biológico. Las reacciones de biotransformación pueden ser clásicamente esquematizadas en reacciones de fase 1, que son reacciones realmente de transformación de la sustancia en un metabolito, y las reacciones de fase 2, que son reacciones de síntesis, que comportan la síntesis de un metabolito del compuesto original con un compuesto endógeno, como puede ser el ácido glucurónico, por ejemplo, la conjugación con glicina o con glutatión, para producir entonces un compuesto de síntesis que también va a ser más fácilmente eliminable que el compuesto que les dio origen. Las reacciones de fase 1 pueden ser reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, importan también reacciones de alquilación, de deaminación o de formación de epóxido. Dentro de las reacciones de fase 1 cobra importancia el sistema de las monooxigenasas, sistema de hemoproteína del citocromo P450 que utiliza fosfato reducido y que son responsables de la incorporación de un átomo de oxígeno molecular en una sustancia para la producción de un metabolito. Es un grupo de familias, digamos, comprenden el citocromo P450 y cada familia, digamos, mejor dicho, cada subfamilia tiene especificidad por algún tipo de sustrato. Las enzimas del citocromo P450 su síntesis es inducible por presencia de sustrato, es decir, que su síntesis se ve aumentada cuando hay una exposición a un determinado sustrato específico que estimule la síntesis. Obviamente, al estar incrementada su síntesis, su capacidad metabólica es mayor, pero vale tanto para el sustrato, digamos, que le dio origen, como para todos los otros por los cuales tiene especificidad. Las reacciones de fase 2, que son reacciones, como les decía, de síntesis, de conjugación con sulfato, por ejemplo, o con ácido glucurónico, glutatión, en general son eliminadas a través de la bilis. Bueno, esta lámina lo que ven son ejemplos, por ejemplo, de sistemas de biotransformación, la oxidación alifática, la oxidación aromática. En el caso de la hidroxilación aromática, que es el anillo bencénico, un anillo aromático de 6 carbonos, que se oxida a fenol, o la incorporación de un átomo de oxígeno sobre un átomo de nitrógeno, y sobre el final de la lámina una reacción de epoxidación. Hay que tener en cuenta que muchas de estas reacciones pasan por sistemas o por pasos intermediarios, donde esos intermediarios, cuya vida media a lo mejor se cuenta por milisegundos, son extremadamente inestables y reactivos. Por ejemplo, un clásico es la formación de epóxidos. Este tipo de sustancias que tienen una gran reactividad pueden tener eventualmente reactividad para atacar proteínas o los ácidos nucleicos. Muchos de los mecanismos de formación de productos genotóxicos, o sea, de capacidad de genotoxicidad, es decir, de actuación sobre el ADN, tiene que ver con los metabolitos intermediarios formados en el curso de la biotransformación de una sustancia. Esos metabolitos extremadamente reactivos pueden unirse a bases del ADN para formar lo que se llama aductos e instalar entonces un producto genómico, digamos, transformado. Es uno de los mecanismos de producción de genotoxicidad, o sea, del cáncer a través por medio de sustancias químicas.
En el caso de reacciones de reducción, tenemos ahí la diazorreducción con formación de aminas, o la nitroreducción aromática con la formación, digamos, a partir de derivados, por ejemplo, nitrobencero para la formación de anilinas. Y como les hablaba antes de las reacciones del citocromo P450, ahí también hay ejemplos de diversos tipos de reacciones en las que intervienen las 12 subfamilias del citocromo P450. Como les decía, muchos de los metabolitos son en realidad sustancias más polares que el compuesto original. Y muchos de ellos son aún más tóxicos que el compuesto original, y en este esquema o en esta lámina, digamos, lo que hay son metabolitos más tóxicos, metabolitos tóxicos producidos por las enzimas del citocromo P450, y ahí con sus familias, ¿no? Por ejemplo, la CIP1A1, que da metabolitos tóxicos a partir del tetracloruro de carbono, el cloroformo, etc. Bueno, ahí está el esquema que ustedes pueden visualizar. Bueno, finalmente vamos a hablar de las cinéticas de eliminación de las sustancias. Hay básicamente dos tipos de cinética que se las clasifican según lo que se llama su orden. Pueden ser de orden 0 o de orden 1. En las cinéticas de eliminación de orden 0, la velocidad de eliminación es constante. Es decir, que si uno grafica en un eje de ordenadas y abscisas la concentración en función del tiempo, va a obtener una recta, en donde la pendiente de la recta va a ser la velocidad, es decir, el diferencial de la concentración con respecto al tiempo. Lo importante, las cinéticas de la velocidad de orden 0, es que al ser la velocidad de eliminación constante, la vida media es fuertemente dependiente de la dosis. Es el caso del alcohol o de los alcoholes. Los alcoholes se eliminan a una velocidad constante. Para el alcohol etílico, en promedio, en general, en un consumidor de alcohol no habitual, digamos, la velocidad de eliminación es de 0,5 gramos litro por hora. La velocidad es constante. Y la vida media, entonces, es fuertemente dependiente de la dosis. En cambio, en las cinéticas de orden 1, la velocidad de eliminación es variable. Si uno grafica la concentración en función del tiempo, va a tener un gráfico de tipo logarítmico, y donde en realidad el tiempo de eliminación, o sea, la vida media de la sustancia es constante, y la fracción o la tasa de eliminación disminuye en forma constante. Por último, otro parámetro de importancia es el volumen de distribución. La sustancia que matemáticamente es la relación entre la dosis administrada y la concentración obtenida de esa sustancia en el equilibrio. Ese es un volumen de distribución aparente que representa la cantidad de agua que tenemos que agregar, que tendríamos que agregar a la dosis administrada para obtener una concentración igual que la que obtenemos en el equilibrio. Eso representa, digamos, es una representación matemática de la distribución de la sustancia, es decir, sustancias que tienen un gran volumen de distribución, es decir, que son sustancias que se unen a un tejido en particular, porque tienen entonces, digamos, una gran afinidad por ese tejido. Por ejemplo, en el caso de los digitálicos, los glicósidos cardíacos, que tienen una afinidad, digamos, por el tejido cardíaco, a una gran dosis, digamos, se van a encontrar unidos digamos, al tejido cardíaco, y entonces
en baja concentración en el plasma. Por eso el volumen es un volumen de distribución de centenares de litros. Por eso se habla de volumen de distribución aparente, y en realidad lo que representa el volumen de distribución es precisamente la afinidad que tiene esa sustancia, digamos, por algún órgano o tejido en particular. Por último, bueno, cabe señalar en un sentido bastante general de que todos los parámetros de los que estuvimos hablando tienen una enorme variabilidad en cuanto a los individuos, en donde bueno, intervienen tanto factores genéticos, la edad. Saben que en los extremos, digamos, de la edad, de la infancia o en la tercera edad, digamos, los mecanismos de biotransformación pueden ser variables. También el sexo, la cantidad de hormonas del embarazo, el estado nutricional, etcétera, son todos factores, digamos, que afectan o que hacen, digamos, la enorme variabilidad que hay entre los individuos como respuesta a las sustancias químicas. Por eso, digamos, como corolario, dado que estamos hablando de toxicología industrial, siempre hablamos de que cualquier examen que se haga de una población expuesta tiene que contemplar el examen de cada uno de los individuos. Es decir, uno de los clichés de la toxicología industrial es considerar que si se están cumpliendo las normas ambientales y, por ejemplo, alcanzando dentro de los valores permitidos, entre comillas llamados normales, de sustancias químicas, por ejemplo, en el aire a respirar, está garantizado de que la población tiene un grado mínimo de exposición, y eso en realidad no es cierto, porque también, es decir, no solamente la variabilidad propia, como describimos en esta lámina, inherente a cada uno de los individuos de una población, sino también la diferencia en la actividad o en la actividad que está realizando o en su forma de vida, con respecto a la tasa, digamos, de exposición a sustancias químicas. Así, digamos, un ejemplo clásico, el hábito de fumar. Nosotros consideramos, digamos, se considera, digamos, un nivel de exposición, por ejemplo, el monóxido de carbono, de un determinado nivel, no importa cuál. Bueno, se supone de que alguien que tiene el hábito de fumar cigarrillos tiene un nivel de dióxido carbonemio, de carboxihemoglobina presente en sangre mayor que un no fumador. Por eso es donde entra a jugar la interpretación de lo que es realmente la exposición a la sustancia y la diferenciación entre la exposición, por ejemplo, por el propio hábito, como es el caso de fumar, o la exposición alimentaria, con respecto a la exposición en el ámbito del trabajo. Pero bueno, esto es lo que quiero resumir con esto, es que el examen, digamos, de poblaciones expuestas siempre tiene que contemplar la evaluación de los individuos, de cada uno de ellos, para evaluar su estado de salud. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta clase. Les mando un saludo muy grande y bueno, como siempre, estoy a disposición para lo que quieran o para lo que necesiten en el momento que sea. Les mando nuevamente un saludo grande y espero que se encuentren bien.